Listo, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Daremos inicio a la sesión del día de hoy. Esta es la sesión número 379 del proyecto Insabi Educación. Como la mayoría ya sabe, el día de hoy corresponde continuar con las sesiones del seminario permanente de COVID-19. Hoy nos acompaña el doctor José Iván Castillo. Él es infectólogo pediatra. Les comento que el doctor José Iván se... Sí, como que se cortó un poquito inicialmente. Ok, el doctor José Iván Castillo Bejarano es médico especialista en infectología pediátrica por la Universidad Autónoma de México. Es jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica en el Hospital de Alta Especialidad Christus Murguesa, profesor de posgrado de infectología pediátrica en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy en su presentación nos va a hablar acerca de casos clínicos de COVID. Doctor Iván, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Puse un poquito de pausa aquí. La presentación, fíjense que realmente es breve y son 3 casos que a mí a título personal me dejaron mucha enseñanza en lo que está ocurriendo hoy en día en la parte pediátrica. La situación actual está tan incrementada de casos, o sea, que la oportunidad de hacer una presentación de 50 diapositivas explicando con Omicron y cosas así, realmente ni siquiera hubo oportunidad y de antemano les pido una disculpa por eso. Le comentaba a Luis Molina la situación que estamos atravesando acá en Monterrey. Pues sí me pareció importante mejor enseñarles que estoy viendo, al menos en lo personal como infectólogo pediatra, qué cosas podemos hacer desde el primer nivel también para evitar internamientos pediátricos y ver también cuál ha sido su experiencia en el manejo de estos pacientes como tal, que estoy seguro que en muchas áreas ustedes están viendo también muchos casos en niños. Entonces, sin mayor preámbulo, les presento un niño de 2 años que tiene antecedente de bronquiolitis, un episodio a los 3 meses de edad, y tuvo 2 episodios más de sibilancias a los 6 y 9 meses que fueron manejadas de forma ambulatoria por su pediatra. Tiene un cuadro de 48 horas de evolución con fiebre de difícil control y tos. Y en la exploración física, los campos pulmonares están bien ventilados, no tiene datos de dificultad respiratoria y tiene unos ganglios cervicales así de 1 centímetro como tal. La mamá y el papá ya están diagnosticados con COVID-19 ya positivos. Entonces sí me gustaría, si a alguien de ustedes le gustaría participar o poner en el chat, si ustedes en este tipo de pacientes solicitarían algún estudio de imagen, ustedes lo están solicitando en su práctica el día a día, y qué tratamiento sugerirían para este caso. No puse temporizador, pero voy a poner un temporizador aquí en mi celular de unos 10 segundos. O alguien que quiera prender el micrófono para hacer algún comentario. Aquí en el chat nos comentan que ellos sí, una doctora nos comenta que ella sí solicitaría un estudio de imagen. El doctor Luis nos comenta que él pediría una radiografía de tórax. Y sí, otro participante nos dice de tórax también, doctor. Muy bien. Como una pregunta adicional, si no fuera esto una pandemia y supieran que es COVID-19, como quiera ustedes considerarían pedirlas. Por ejemplo, olvídense que es COVID, que es un niño de 2 años que viene con fiebre, que va en sus primeras 48 horas de evolución y tiene tos. Esto lo comento porque en un panorama cuando no existía el COVID, un niño de 2 años que no tiene datos de dificultad respiratoria, que tiene ganglios cervicales de 1 centímetro, que trae campos bien ventilados,
Muchas de las ocasiones prepandémicas, la verdad es que nosotros no tomamos una radiografía de tórax en estos escenarios, pero yo concuerdo con los doctores y me imagino que la solicitaron, que es porque han visto algo similar a lo que he estado viendo yo, porque en este paciente en particular, esta es la radiografía de tórax, y ustedes van a observar que tiene un infiltrado con patrón alveolar bilateral y prácticamente tiene una tendencia más marcada aquí está. Punto enlace. Tiene un patrón alveolar bilateral en ambas bases con engrosamiento del manguito peribronquial y tiene una ligera acentuación apical derecha. Este tipo de paciente que tiene 48 horas con fiebre, difícil control y tos, es un caso tradicional de lo que estamos viendo en la cuarta ola, perdón, de COVID-19 y en esta en particular por Omicron. Entonces, en un escenario fuera de la pandemia, a lo mejor no hubiéramos solicitado esta situación. Viendo esta situación, o sea, ya ven el cuadro de la neumonía, saben que es neumonía por COVID-19 porque es franca. Saben que hay un tratamiento como tal en estos casos, pero ustedes, ¿qué tratamiento están utilizando o cómo lo manejarían como tal? ¿Le darían de remdesivir? ¿Le pondrían esteroide? ¿Lo ingresan al hospital para esteroide IV? ¿Esteroide remdesivir? ¿O lo siguen manejando en su casa? ¿Cómo han trabajado en esta situación ustedes? Algunos comentaron antes de esta diapositiva, doctor, que sí realizarían la radiografía de tórax y que le darían tratamiento ambulatorio. Justina Mendoza nos comenta que ella indicaría aislamiento y control térmico. Y esos son los comentarios que nos han hecho respecto al tratamiento. Muy bien. En estos casos, los adultos como tal tienen ya múltiples estudios de ensayos clínicos aleatorizados. En el Reino Unido es un claro ejemplo de esos estudios, donde en adultos con factores de riesgo, que tienen factores de riesgo para enfermedad grave, se les da budesonida inhalada y han logrado reportar muy buenos resultados en el riesgo de ingreso a hospital y en el manejo de la hospitalización. Incluso hay unos estudios de ensayos clínicos que han reportado en el subgrupo de pacientes hospitalizados que el uso oportuno ambulatorio redujo su estancia hospitalaria. Entonces, en adultos ya hay muchísima información, pero en la parte pediátrica realmente no, y nos vamos a tardar mucho tiempo en tener este tipo de estudios para nosotros. Pues, ¿qué es lo que he estado trabajando? Y este tipo de aproximación la han hecho también algunos colegas y nos ha ido muy, muy bien. Tenemos un niño que independientemente con COVID-19 o no, ya tiene, es un paciente con sibilancias recurrentes. Ese niño ya tiene factores de riesgo para enfermedad moderada por COVID. Entonces, este tipo de paciente que ya tiene una neumonía instalada de entrada en los papás, esa es una noticia impactante. Se ha visto papás que lloran en el consultorio por lo que han escuchado de la pandemia. Pero estos son el tipo de pacientes que podemos manejar todavía en casa. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento idóneo en este caso? Que es con lo que, tropicalizando lo que se ha reportado en la literatura de adultos, les estamos dando esteroide inhalado con cámara espaciadora también para evitar la generación de aerosoles. Utilizamos budesonida con formoterol, para no decir marcas. Y también estamos utilizando, en el caso de que tenga sibilancia ahí convivente. Ahora, esta cuestión de que tiene antecedentes relevantes de atopia nos da la oportunidad, y es algo que queda muy en el aire, sé que no hay mucha evidencia, pero de usar meticortelone y prednisolona vía oral en jarabe. Para estos pacientes que tienen antecedentes de sibilancias, este tipo de antecedentes tan importantes y que ya tienen una neumonía instalada como tal. Yo en lo personal no utilizo antibióticos en esta fase y algo que me ha asombrado en la cuestión de Omicron, a diferencia de los días
de evolución que tuvimos al inicio de las primeras olas. Si ustedes recuerdan, la ola primera que tuvimos nos daba cuadros que se tardaban entre 5 y 7 días en instalar la neumonía. Ahora lo que estamos viendo en niños son neumonías ya instaladas de, de, de 2 días de evolución, o sea, 36 días de evolución. Entonces, en el caso de las indicaciones de ingreso a hospital, solo me ha tocado ingresar a un niño que no tenía criterios de ingreso, o sea, por ejemplo, y era porque la mamá tenía COVID, el papá tenía COVID y no se sentían en las condiciones de vigilar los datos de alarma que tiene que vigilar para un ingreso al hospital. Es una parte que también los invito a considerar, porque si vienen siendo muy cuadrados así, oye, no tiene dificultad, no me desatura, no vomita, se tolera la vía oral, no tiene fiebre de difícil, o sea, fiebre de difícil control que tú digas, oye, tiene 48 horas, lo puedo vigilar en casa y seguimos viendo, y tiene buen estado general, pues no tiene por qué estar adentro de un hospital, se maneja en casa. Pero hay una parte humanizada que si tienes a la mamá con COVID-19 y al papá tumbados en la cama y no van a poderle dar al niño la atención que requiere, pues es mejor que esté vigilándose dentro de una institución. Entonces, en este caso en particular, que es un niño de riesgo moderado como para progreso, ahí sí estamos utilizando este tipo de estrategias con muy buenos resultados. Otro, Doctor, sí. de ese caso hubo un comentario, dice, si los padres no siguen indicaciones, se queda en el hospital para vigilancia. Si hay tiraje intercostal, solo se debería nebulizar con solución salina. En caso de ser de riesgo moderado, sería con salbutamol o budesonida. Sí, 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 completamente de acuerdo. En el caso de los niños que, por ejemplo, si ya tiene tiraje intercostal y que ya es un dato de dificultad para hospital, para respirar, perdón, ese niño ya hace que se quede en el hospital. Entonces, un niño de 2 años con múltiples antecedentes de riesgo para progresión, ya tiene una neumonía instalada y tiene un solo dato de dificultades para respirar, con eso se queda y se queda en vigilancia. Depende de los protocolos de cada institución el tema de las nebulizaciones. Yo como jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica acá en el Cristus Mugarza de alta especialidad, no están autorizadas las nebulizaciones. En la mayoría de los casos se manejan con cámara espaciadora. La única nebulización que tenemos permitida es la nebulización con la adrenalina racémica para el CRUP, porque el CRUP grave porque no tiene otra opción como tal. Sí, sí, de acuerdo con el doctor. Y ya el tema de la nebulización con solución salina depende mucho de cada institución donde estén. Yo en lo personal, por ejemplo, de forma ambulatoria, o sea, es decir, si lo voy a manejar en casa, también los mando con cámara espaciadora. Una, si no hay casos de COVID-19 dentro de la familia, más que la bebé o la bebé y la mamá, porque se evita hidrolizar y contagiar a los demás hermanos o lo pueden hacer en una habitación como tal. Pero también depende mucho de la expertise de la mamá. Por ejemplo, esta mamá del caso 1 era una experta ya en el manejo de las nebulizaciones por todos los antecedentes del niño. Se manejó en casa y alta, no volvió a tener ninguna eventualidad como tal. Este paciente del caso 2, ese está muy, muy interesante, lo acabo de ver hace 2 semanas. Es un masculino de 6 años, tiene diagnóstico de base de asma, o sea, ya el niño ya se conoce como asma. Tiene 2 dosis de vacuna de Pfizer, la última dosis aplicada la primera semana de diciembre. Tiene un cuadro de 39 grados de 24 horas de evolución de difícil control, estos picos de hasta 39. Producción física con campos bien ventilados, ruidos cardíacos sin alteraciones, abdomen blando, depresible, no hay anomegalias. El niño llega a la consulta y en ese momento de la consulta, que fue al siguiente día, obviamente, este cuadro, está sin fiebre y está con buen estado de ánimo. En este caso en particular, solicitarían estudio de imagen y con qué tratamiento sugerirían que se fuera. El doctor Jaime Medina Flores nos comenta que por el momento no solicitaría radiografía y el manejo sería sintomático nada más.
El doctor Luis no realizaría estudio de imagen. Natividad Hernández García, sin estudio de imagen, indicaría antipiréticos. De acuerdísimo. Entonces, en este caso en particular, este sí se hizo un estudio de imagen, no por una indicación específica como tal. Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Sino que este hermano, y como ya estaba el hermanito, pues se tomó radiografía también el de 6 años. Este es su hermano. Su hermano tiene 4 años. También es considerado asmático en manejo por neumología pediátrica. También tiene fiebre de 39 grados, de 24 horas de evolución de difícil control. Y también a la exploración física se encuentra todo completamente normal. Este niño no está vacunado. Actualmente está sin fiebre y está con buen estado de ánimo. ¿Y qué opinan, por ejemplo, de él, que es el hermanito de 4 años? Aquí nos ponen, el manejo sería en casa y se le explicarían datos de alarma. Bien, en el caso del hermano de 6 años, tuvimos una radiografía normal. No tuvo ninguna alteración. Lo único que hice fue darle Motrin. Ya dije la marca, bueno, le di ibuprofeno y solo PRN en caso de fiebre y se acabó. En el caso de su hermano, que era el niño de 4 años de no vacunado, aunque él específicamente estaba en las mismas condiciones clínicas que el hermano, por no estar vacunado y tener eh, asma como diagnóstico, al igual que el hermano, a él sí le pedí la radiografía de forma intencionada y encontramos la instalación de un engrosamiento en el manguito peribronquial y un patrón intersticial bilateral de predominio hacia las bases. El diagnóstico por parte de radiología era un proceso bronconeumónico de probable etiología viral. Entonces, este niño es una neumonía viral por COVID-19. En particular, este paciente, a las 24 horas de que lo vi en el consultorio, aún y sin tener ni sibilancias, ni datos de dificultad respiratoria, ni tener mayores criterios en ese momento de hospitalización, y aunque tenía la neumonía, lo mandé a su casa. Le di tratamiento sintomático, le di budesonida con formoterol, pero que era un paciente asmático que ya tenía mucho que no usaba inhaladores por tener una neumonía instalada por COVID y lo que les platico tropicalizado de adultos se fue con eso. No le di esteroide tomado. Este fue de los últimos que vi. Y dije, le voy a dar chance. A dar chance, probablemente va a salir igual que el hermanito. Este en particular se deterioró. Lo vi un día entre semana en la tarde. Y para la mañana del siguiente día, cuando tenía la radiografía, esta radiografía ya estaba desaturando a 92, entre 90 y 92. No tenía datos de dificultad para respirar, pero por la hipoxemia se quedó en el hospital. No, no es tema para hoy. Ya había yo tenido la oportunidad de compartir con ustedes otra sesión de tratamiento moderado de COVID-19, pero este niño solamente se quedó con esteroide IV y no le dimos remdesivir. El tratamiento ahorita que tiene más evidencia en niños, que es el que está autorizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, es en niños que desaturan y que tienen un rápido aumento de los requerimientos de oxígeno, se aconseja dexametasona más remdesivir. En niños que están desaturando, pero sin un deterioro agudo del paciente, se aconseja dexametasona como manejo IV solo. El remdesivir no está autorizado por la COFEPRIS, por lo que su adquisición es sumamente difícil como tal. El niño estuvo hospitalizado 5 días y se fue sin ninguna eventualidad. Y en cuanto al manejo en casa, el niño se fue igual a continuar manejo con el esteroide como los pacientes asmáticos. Y en cuanto al tema de la casa, esto ya lo discutimos.
Entonces les traje nada más estos dos casos para discutir la experiencia que han tenido ustedes allá, compartirles algunos datos valiosos de lo que hemos tenido tropicalizado de la evidencia de los adultos y que vean, o sea, al menos yo sé que estoy sesgado porque soy infectólogo y me tocan ver este tipo de pacientes, pero yo por referencias de otros pediatras que no ven COVID, estoy viendo mucho COVID de niños, muchos son ambulatorios, pero más de uno tiene neumonía ya en los primeros días de evolución. Entonces, ¿qué les recomiendo? No utilizar antibióticos. Yo la verdad no uso. Generalmente los indico cuando aparece la sinusitis, las otitis, que suelen aparecer entre el cuarto, quinto día de evolución, que es donde aparecen las sobreinfecciones bacterianas. Entonces me da mucho gusto escucharlos que en apoyo al manejo sintomático de forma inicial. Punto número 2 de las conclusiones es en niños con factores de riesgo que ustedes identifiquen para enfermedad moderada, que los estudios nos indican que es cualquier comorbilidad en un niño, cualquiera, y dentro de las comorbilidades, obesidad y asma han destacado en algunos estudios internacionales. En cualquiera de esos, si ya tiene factores de riesgo para enfermedad moderada y les viene con fiebre y tos, aunque esté en el día 1 de evolución, métele un esteroide inhalado. Si lo que ustedes sepan o tengan más experiencia en manejar y van a prevenir muchas hospitalizaciones. Yo espero que pronto haya más estudios al respecto ya enfocados en población pediátrica. Y el manejo con esteroide oral como complemento del inhalado, yo solamente lo estoy indicando y en acuerdo con varios consensos con varios neumólogos pediatras, es solo para pacientes con antecedentes de sibilancias recurrentes o atopia, como ustedes ya lo hacen en ese tipo de pacientes. Es decir, si viene un paciente que tiene sus antecedentes y viene con una neumonía por COVID, aunque no desature, si ya trae una lesión pulmonar, inicien el manejo como lo hubieran iniciado si no hubiera pandemia. Y este tipo de prácticas nos va a salvar de muchas hospitalizaciones en los pacientes pediátricos y así nos podremos ahorrar también el tema de la saturación de hospitales. Por último, el tema de las cuestiones de ivermectina, acitromicina, dióxido de cloro y demás, nunca tuvo sustento científico en adultos y menos va a tener sustento científico en pediatría. Entonces consideraría que de momento sigamos actuando. Me da gusto que estemos en el mismo canal. Por último, el último punto adicional como punto número 5, hay estudios que nos marcan hasta un 40% de presentaciones de COVID-19 por Omicron como tipo CRUP. Si ese es el caso, trátenlo como traten tradicionalmente como el CRUP. O sea, es decir, no hagamos cosas fuera del libro. O sea, si trae un CRUP grave, su adrenalina racémica, no consideremos que porque tiene una presentación como CRUP con COVID-19, nos metamos a darle remdesivir como si fuera una neumonía como tal. Acá en Monterrey, en el hospital donde estoy, de los últimos 10 ingresos, por ponerles una cifra, de COVID-19 en niños, unos 4, o sea, entre 3 y 4 son CUP graves. Tenemos unas 3 a 4 neumonías, que es el otro 40%, y un 20% de hallazgos de pacientes que venían a cirugía. Esto es por la falta de vacunas. En adultos estamos viendo un 35 a 40% de hallazgos de pacientes que venían a cirugía, otro 40% de pacientes que se hospitalizan en hospitales privados, control de la fiebre, gastroenteritis, cosas así. Y solo como un 10 a 15% son los que realmente vienen por neumonía. Y hasta la fecha solo hemos tenido 2 pacientes en ventilación mecánica. Estamos hablando que acá la cobertura de vacunación en mayores de 18 años es de 82% con 2 dosis o la que tocó de CanSino, entonces la epidemiología cambió un poquito.
Y pues muchas gracias. No sé, quisiera abrir el micrófono y ver algunas dudas o temas o presentaciones que han visto de ustedes. No ha habido mucha información en niños de Omicron como para poder preparar una presentación, pero sí agradezco la invitación del INSABI de Educación Continua de poderles compartir que sí estamos viendo neumonías pediátricas, sí estamos viendo CRUPs que ingresan al hospital y estamos dando este tipo de manejos en manejos ambulatorios. Preguntan por ahí de examentación a por cuánto tiempo. Cuando es por neumonía son 7 días. Tenemos otra pregunta en redes sociales, doctor. Aunque recomendó que no se deben de utilizar antibióticos, ¿en qué fase de la enfermedad sí se recomendarían y cuál sería el de primera elección? ¿Se utilizarían cuando ya se presenta CRUP grave? Ahí vamos a poner el ejemplo. Fíjense, este niño que tenía neumonía de 4 años. Él la desarrolló al día 2. El neumococo, Haemophilus influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis, que se dividen cada 40 minutos, aprovechan la instalación inflamatoria del pulmón y de las vías respiratorias superiores para dividirse. Y ese fenómeno ocurre alrededor del día 3 a 5 de evolución. Y es muy notorio porque ustedes van a identificar que el paciente va a estar de 38 grados con su neumonía y de repente se va a consolidar y va a empezar a hacer 39 grados de golpe. Ahí está la sobreinfección bacteriana. Si ocurre eso, pueden usar penicilina a 300,000 unidades por kilo, IV cada 6 horas. Pueden utilizar cefuroxima a 150 miligramos por kilo, IV, ese es cada 8 horas. O pueden utilizar ampicilina a 300 miligramos por kilo como dosis meningia. Con eso nos va a ir, ampisulbactam, y con eso nos va a ir súper bien. Si es un niño ambulatorio, la sinusitis pueden aparecer y otitis entre el día 5 y 7. Ya me han tocado muchos que se van a su casa con manejo sintomático el lunes y el sábado, domingo, me habla la mamá que volvió a la fiebre. Lo reviso y me reporta que ha tenido halitosis, que ha estado irritable, como ya han tenido menores de 5 años, ese es el dato de la cefalea. Entonces, en esos casos y en esos momentos, lo único que hago es agregarles amoxiclava a 90 miligramos por kilo y listo. El otro dato que se pueden apoyar es que si el niño no tiene neumonía y persiste por cuarto o quinto día con fiebre, pueden sospechar de una coinfección bacteriana y por ahí también amoxiclav sería la opción. Y por último, nada más tengan cuidado, si un niño lleva 5 días con fiebre de COVID y no mejoran los síntomas y persiste con fiebre, ojo con que no se esté instalando durante la evolución del COVID un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que estoy a punto de ingresar uno ahorita en 2 horas. Está citado aquí urgencias. Niña de 1 año, previamente sana, le da COVID al papá el 9 de enero. El 12 de enero se empieza con COVID la mamá y la niña. Y la niña de 1 año, desde el 12 de enero hasta hoy, sigue con fiebre. Entonces, ¿qué es lo que notó la mamá diferente? Que del miércoles 12 al domingo 17 o 16 estuvo con picos de 38 grados y el lunes cambió a 39.5 de difícil control de golpe y desde ahí hasta hoy no se ha calmado. Entonces, cuidado con ese tipo de presentaciones porque puede ser un síndrome inflamatorio. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta en redes sociales. Actualmente, ¿cuál es el tiempo de el periodo de aislamiento para los pacientes con sintomatología leve? Con sintomatología leve son 7 días. Esa es la nueva actualización de la guía nacional. Son 7 días y al octavo terminas el aislamiento sin prueba negativa. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. En el caso de centros de salud en comunidades lejanas sin médico, el enfermero clínicamente, ¿cómo podría identificar si no presenta dificultad respiratoria o fiebre mayor de 38 grados?
y la saturación en niños igual es de 90% hacia arriba. Yo en niños considero que sea dato de alarma más de 95, menos de 95. O sea, no dejarlo que baje hasta 90, más de 95, de 95. Su deterioro puede ser muy rápido. Y en este tipo de centros de salud, lo que me llama la atención, y no creo que no haya acceso a eso, es un pulsoxímetro, cuesta 180 pesos. Yo creo que ahí sería cuestión de hablar con el gobierno de la localidad municipal para que con eso, es lo único que tienen que checar. El enfermero clínicamente podría identificarlo cuando el niño ya tenga aleteo nasal, o retracción sifoidea o retracción supraclavicular. Pero ya cuando el niño ya está en ese estado, ya vamos bien tarde. Ese niño ya está saturando en los 80s. Entonces yo creo que ahí lo que podemos hacer es entablar una relación con la localidad municipal. Un pulsocímetro a costo gubernamental está alrededor de los 180 pesos para que a su llegada se le ponga y ya vamos a identificar si está entre 92, que ya no se lo queden y lo manden a segundo nivel. Ok, aquí tenemos otra pregunta. ¿El uso de la oximetazolina se aconseja en menores de 3 años o solo se aconseja en nebulizaciones? Ok, solo estamos usando adrenalina racémica para nebulizaciones. Oximetazolina no lo recomiendo como tal por las cuestiones de rebote medicamentosas que pueden ocurrir. Entonces sí consideraría que si tienen algún tipo de pacientes así, nos vayamos por una segunda opción, de preferencia en mayores de 3 años. Muchas gracias por la invitación. Voy a tener que seguir corriendo a ver otro paciente que tengo aquí en el hospital. Sí, doctor. De hecho, bueno, el doctor nos hizo el favor de acompañarnos. Él está en área COVID y queremos agradecerle por tomarse el tiempo para participar otra vez en este seminario permanente de COVID. Fue una sesión algo diferente, pero la dinámica igual de interesante. Creo que tenemos que agradecerles por haber abordado un tema tan prioritario como COVID y por fomentar el razonamiento clínico mediante estos casos en los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Tenemos una pregunta más en el chat, doctor. Si quiere, yo sé que está ocupado, se la podemos hacer llegar y nosotros le respondemos a la doctora Romero que está haciendo la pregunta. Si usted quisiera cerrar con algún mensaje. Sí, nada más estoy leyendo mucho escalofrío y dolor de cabeza. Es que no me queda muy clara la pregunta. ¿Qué pasa con el síndrome inflamatorio? Por ejemplo, una paciente de 7 años refiere escalofríos de noche y dolor de cabeza. Su mamá le da paracetamol y se queda dormida. En la mañana refiere ganas de vomitar, pero no lo hizo. Entonces refiere más tarde un poco de dolor de cabeza. Le da paracetamol y se le quita. En la exploración refiere un poco de inflamación en la garganta. Es que no entendí cuál era la pregunta. Es que dice, ¿y qué pasa con ese síndrome inflamatorio? Y luego está la narración de la niña de 7 años, pero no sé si la duda es si la niña de 7 años lo puede tener o qué onda con el síndrome. Me parece que es una experiencia que tuvo con una paciente. Ajá. Y la pregunta es en relación a la explicación que nos acaba de dar de que pueden haber síndromes inflamatorios y que... Mi sugerencia, en México no registramos el síndrome como enfermedad de... ya, ahí está. No registramos el síndrome como patología de reporte obligatorio. Entonces, una femenina de 7 años con dolor de cabeza, escalofríos, náusea e inflamación de la garganta en la exploración física, a esa niña le tienes que descartar COVID.
Ahora, hay un tema de desabasto en cuestión de antígenos en muchas áreas. Yo lo viví mucho acá. La gente se vuelve, con el perdón de la expresión, pero la gente se vuelve loca. Incluso he visto familias que compran muchos kits para tener en la casa en caso de que les den síntomas, se las acaban. Esa niña, por ejemplo, es un caso sospechoso de COVID. Y yo a muchos niños les he recomendado cuando no encuentro un nexo epidemiológico, les doy manejo sintomático y le digo, señora, actualmente hay 60,000 casos en México diarios y 6,000 en Nuevo León. Es COVID hasta no demostrar lo contrario, mejor aíslelo durante 7 días. Cuando no tengo acceso a pruebas y no tengo tampoco link epidemiológico. En cuanto al síndrome, pues no tiene una causa identificada, o sea, es multifactorial. Ahí donde hay que tener la alerta bien prendida es en niños que después del 5.º día de evolución de COVID persistan con fiebre, ya prende la alarma. Niños que te lleguen con 2 o 3 días de evolución con fiebre y no encuentres foco a la exploración física, pregúntale si tuvieron contacto con COVID o tuvieron COVID. Y el tercero es niños que te lleguen con síntomas gastrointestinales y fiebre de 3 días, interroga también si no tuvo COVID en las últimas 4 semanas. Y que si a los niños las pruebas de COVID se les puede hacer con la prueba de sangre, no está autorizada para su uso pediátrico. En lo que está autorizado de uso pediátrico en sangre es el tema de los anticuerpos. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como pueden ver, el doctor Iván está súper ocupado en atendiendo pacientes con COVID. Nosotros les recordamos que este es un proyecto continuo y que la próxima sesión será el día martes 25 de enero y que ese día toca el seminario de medicina general. El tema será exploración física, la inspección general. Los días miércoles es el seminario permanente de atención primaria de salud y el próximo jueves toca nuevamente el seminario de COVID. Muchas gracias por su participación. En el chat pueden ver el link de asistencia para la sesión del día y también pueden volver a revisar las transmisiones en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Insabi Educación. Muchas gracias por su asistencia y por favor permanezcan al pendiente de nuestras redes sociales para seguir viendo todos los programas de educación que tenemos en oferta en Insabi.